Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Mi nombre es Byron Nufrio y hoy con ganas de compartir un poco de conocimiento filosófico acerca del tiempo y el espacio. Se me ocurrió hacer un pequeño diagrama de la evolución histórica de la teoría del todo, la cual yo desarrollé mediante el método dialéctico filosófico y también mediante el método matemático. Entonces, aquí podemos observar, digamos así a grandes rasgos, cómo sería la evolución de la teoría del todo. Entonces miremos por ejemplo acá, dice evolución de la teoría del todo. El primer elemento, digamos, que se analiza sería la fuerza gravitatoria, la cual la desarrolló Newton, es de carácter formalista y básicamente es construida con números. Después eso es negado por la dialéctica, digamos, de Hegel, Marx y Engels, la cual es de característica dialéctica, o sea, con el uso de letras, contrario a los números. Por otro lado, tenemos la tercera negación, que es la teoría del electromagnetismo, la cual fue desarrollada por Maxwell, que es de carácter formalista, es decir, construida básicamente con números, la cual es una negación de la negación y un regreso al formalismo newtoniano. Y por otro lado, pues tenemos la negación del electromagnetismo, lo cual es la relatividad general y especial, básicamente desarrollada por Einstein, y eso constituye pues un pensamiento dialéctico y es prácticamente el nacimiento de la mecánica cuántica con su análisis de los fotones, y es una teoría construida pues con letras y números, ¿verdad? Después esta parte de la relatividad general es negada por el modelo estándar de la física de partículas, la desarrolló el físico Peter Higgs, es de carácter formalista y es pues básicamente con el uso de números y letras. Entonces ahí vamos viendo que se va mezclando los números y las letras. Y pues la última parte sería la teoría del todo. Yo reclamo haber desarrollado esta teoría matemática, la cual es de característica dialéctica y formalista. Entonces tiene, digamos, letras y números. Así que básicamente ese es el esquema de la negación de la negación y la evolución de la teoría del todo. Entonces la teoría formalista gravitatoria de Newton fue negada por la teoría dialéctica de Hegel y Marx, que explica que la energía y la masa son dos expresiones del mismo fenómeno, o sea, la materia. Esta teoría dialéctica es negada por otra teoría que regresa al formalismo de Newton, pero sobre una base cualitativamente superior, o sea, el electromagnetismo de Clerc-Maxwell. Esta teoría formalista es negada por otra teoría dialéctica, o sea, la relatividad especial de Einstein, que no es más que un regreso a una comprobación a la teoría hegeliana marxista de la unificación entre la energía y la masa. Y el mismo Einstein nega su propia teoría y regresa al formalismo newtoniano, pero sobre una base cualitativamente superior para explicar la gravedad, y desarrolla su teoría de la relatividad general. El mismo Einstein siembra la base cualitativamente superior para explicar la gravedad y desarrolla su teoría de la relatividad general. Aquí, digamos, es donde nace la mecánica cuántica, cuando él desarrolla la relatividad especial y con su análisis de los fotones. Y luego pues nace la teoría del caos, fractales y la razón dorada. Esta matemática cuántico-caótica no es más que un regreso a la relatividad especial y a la concepción dialéctica, que la energía y la masa son lo mismo, que la progresión en espiral de la materia no es lineal, sino que tiene periodos de revolución y de caos, donde se presentan los saltos cualitativos, es decir, son y no son, la unidad y lucha de contrarios como a Platón y Aristóteles. Luego se presenta una negación más, el regreso a la formalidad, pero partiendo de lo caótico de la mecánica cuántica, y ese es el modelo estándar de la física de partículas. Este modelo estándar de la física de partículas es una teoría relativista de campos cuánticos desarrollada en 1970 y 1973 y es basada en la idea de la unificación y simetrías que describen una estructura fundamental de la materia del vacío, considerando las partículas elementales como entes irreducibles y cuya cinemática está regida por las tres versiones de la energía: la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza electromagnética. Para que este modelo se conforme, como totalmente comprobado, fue construido el Centro de Estudios para la Investigación Nuclear en Suiza, y ahí pues se demuestra que existe una partícula sin masa denominada bosón de Higgs, que se teorizó por el físico Peter Higgs.
la cual construye la pieza del rompecabezas para la unificación de las tres fuerzas subatómicas, con lo cual se teoriza que en realidad estas tres fuerzas son tres expresiones de una sola fuerza, la cual yo denomino la fuerza electronuclear. Así que la teoría del todo es una ecuación que de un lado tiene la fuerza gravitatoria descrita por Newton y reformada por Einstein, y de otro lado pues la fuerza electronuclear. Esta es la razón por la cual Einstein no pudo desarrollar dicha fórmula, pues en su época se desconocía prácticamente toda la dinámica subatómica de las fuerzas subcuánticas, es decir, no se conocía la fuerza electronuclear. Ahora, ¿por qué Hawking no pudo hacer la ecuación que iguale la gravedad con la fuerza si él sí conocía, digamos, la fuerza electronuclear, o por lo menos el modelo estándar de la física de partículas? Bueno, el argumento de mi tesis es que Hawking falló en el planteamiento del problema por no contar con un marco filosófico toroidal y dialéctico, por lo cual en su libro El origen del tiempo, su descripción es esférica en vez de toroidal. En pocas palabras, las matemáticas de Hawking son simples y no incluyen el cálculo, ni los principios de Euler ni de Fibonacci. Así que mis ecuaciones constituyen el logro que no pudo Einstein, porque en su época no había evolucionado la mecánica cuántica, y constituye el logro que no pudo Hawking, porque sus teoremas no incluyen el cálculo. Así como Maxwell, estas son las ecuaciones que yo presento al mundo de la física, dejando constancia matemática y dialéctica de más de 400 páginas de cómo se dedujeron. Entonces, aquí se pueden observar. Son un poco complicados, pero esta es la idea. Entonces dice en la primera parte que la materia al cuadrado es igual a la fuerza electronuclear elevado al cuadrado más la gravedad al cuadrado. La segunda ecuación dice que la gravedad es igual a 4/3 de pi multiplicado por la fuerza electronuclear elevado al cubo. La tercera ecuación dice que la materia es igual a la fuerza electronuclear menos un ciclo temporal más la gravedad menos 2 ciclos temporales. Entonces, la ecuación que resume toda la teoría del todo sería básicamente que la materia es igual a 2pi elevado al cuadrado multiplicado por la gravedad y multiplicado por la fuerza electronuclear elevado al cuadrado. Así que eso es básicamente el resumen de la evolución de la teoría del todo. Entonces, repitiendo acá, primera parte es, digamos, la gravedad desarrollada por Newton, después la dialéctica desarrollada por Hegel, Marx y Engels, después la fuerza electromagnética desarrollada por Maxwell, después la relatividad general y especial desarrollada por Einstein, después el modelo estándar de la física de partículas desarrollado por muchos científicos, pero quien lo terminó de teorizar fue Peter Higgs con el modelo estándar de la física de partículas, y pues por último la teoría del todo, que ya sería la culminación de la unificación de la gravedad por un lado y la fuerza electronuclear por otro lado, es decir, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza electromagnética. Así que eso es básicamente el resumen de cómo se dedujo la teoría del todo. Ahí está la constancia dialéctica y matemática con más de 450 páginas de constancia de cómo se dedujeron esas ecuaciones. Y si alguien puede contradecir esas ecuaciones, pues para mí será un gusto, porque que alguien pueda aportar más conocimiento a esto, pues lo único que implica es un desarrollo del pensamiento científico y filosófico para comprender pues un poco más acerca del tiempo y el espacio. Así que esas son mis palabras. Cualquier duda o comentario estamos a las órdenes. Saludos cordiales.